Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor por estar aquí una vez más en un segundo servicio. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por le doy gracias al Señor por este precioso privilegio, también al Ministerio Infantil por darme este precioso tiempo para poder ayudarles. Les pido que se pongan de pie. Vamos a iniciar con una oración, dándole gracias al Padre por otro momento más, otro servicio más donde podemos adorarle. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque por tu amor, por tu gloria, por tu presencia podemos estar aquí en este lugar, Cristo. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Que este no sea como otro servicio, que podamos adorarte, Padre, en espíritu y en verdad, no importando si solo hay 2 o 3, Padre. Que nuestro espíritu esté conectado contigo, que tu Espíritu Santo sea derramándose en este lugar y que podamos, Señor Jesús, glorificar tu nombre en alto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra. Les pido que puedan abrir sus Biblias en Juan 15. Vamos a leer la palabra en Juan 15, versículo 5. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 15, 5. Dice nuestro Padre Celestial: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. Sabemos que nuestro Padre Celestial es nuestra vid y nosotros somos los pámpanos, y por la ayuda de nuestro Padre Celestial podemos dar estos frutos hermosos. Y a veces nos cuestionamos, decimos: ¿será que soy digno? ¿Será que Dios me ha escogido? Y les pido que lean conmigo Juan 15, 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a Dios, a Jesucristo, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no eres del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amados hermanos, todos aquí somos elegidos del Padre Celestial. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere ver nuestro crecimiento. Y si me siguen al versículo 26 y 27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Le damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Vamos a iniciar el tiempo de nuestras alabanzas con nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a alabar el nombre de Dios? Amén. Amén. Una vez más nos reunimos en la casa de oración para exaltarle al Señor Jesucristo, que antes de que nosotros nazcamos, el Señor Jesucristo ya nos conocía. Amén. Hoy venimos a alabarle con todo el corazón. Yo te invito a que le alabes, a que le pidas el fuego del Espíritu Santo, porque hoy celebramos un día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios que estando unidos, todos juntos pedían un clamor para que cayera del cielo el fuego de Dios. Amén. Así que alábale con todo tu corazón a Cristo. Te alabamos, Señor Jesús. Sudaba y en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Ella sudaba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Pero que baje el fuego, descienda la llama con su poder. Pero
al Padre que solo Él se lo merece. Aleluya. Venimos a adorarte, Cristo. En reverencia al Señor, levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, concentrémonos en este tiempo especial que tenemos con el amado. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí una vez más. Tú no rechazas, Señor, nuestros pecados. Tú no los rechazas, Señor, aunque nosotros fallemos una y otra vez. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
esos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Padre. Venimos a adorarte a ti, Cristo, y solamente a ti, Padre. Te damos gracias que por tu amor estamos aquí, por tu dulce presencia, por esa sangre que tú pudiste derramar. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es el nombre de Jesús. Jesús murió en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo no adorarle? Tú eres tan bueno, Cristo. Te adoramos, Señor. En esta hora te entregamos toda petición, Padre. Tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo. Tú conoces, Señor Jesús, nuestras necesidades, Padre. Venimos ante ti dándote gracias primeramente, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has enviado tu palabra, tu espíritu, que nos guía, que nos fortalece, Señor. Pero, Padre, te pedimos por tu pueblo, por tu iglesia. Seas tú fortaleciéndonos cada día más. Tú conoces, Señor, esas peticiones que yo no las conozco, Padre. Te las ponemos en tus manos, Señor. Aquí está tu altar, Padre. En el altar te lo entregamos todo, Señor. Toda enfermedad, toda angustia, Padre. Todo problema financiero, Señor, te lo entregamos, Cristo. También oramos por nuestras ofrendas, Padre. Gracias, Padre, porque tú has proveído a este día, Señor. Tú nos has dado donde no hay, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este templo, este hermoso lugar donde podamos venir a adorarte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y ahora les entrego a nuestro pastor con la predicación. Qué bendición más grande adorar al Señor con libertad. Amén. Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, asimismo en esa armonía espiritual que acabamos de adorar al Señor de una forma espontánea, de una forma de sacrificio, de alabanza. ¿Cuántos se acuerdan de ese cántico que dice: traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor? ¿Lo han oído ese? Hermosísimo. ¿Sabe que a veces uno tiene que traer una alabanza de sacrificio? A veces uno está turbado, a veces está atribulado, a veces uno se siente agobiado, cansado, y entonces es donde uno viene y entra con una adoración que sale de lo profundo de uno. Y esa adoración que sale de lo profundo de uno conecta a uno con la presencia misma de Dios,
y uno viene, empieza a salir, las lágrimas empiezan a salir y uno no sabe si está llorando por la aflicción o si está llorando porque está en la presencia de Dios. Porque, amados hermanos, no hay algo más hermoso y poderoso que tener la presencia de Dios. Y todo aquel que ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene la presencia de Dios. Amén. Vamos a elevar una oración en ese mismo momento. No vamos a tardar mucho en hacerla. Podemos continuar completamente el servicio. La oración es en calidad de una persona que acaba de tener un accidente en El Salvador. Se llama Pablo Linares. Pablo Linares acaba de tener un accidente y vamos a orar para que Dios preserve la vida del varón. Amén. Vamos a orar. Glorioso Dios, te doy gracias en esta hora. En esta hora clamamos, Señor, el poder inigualable de Cristo. Señor, tú eres el Dios que hace milagro. Señor, yo pido, Dios eterno, que tú extiendas tus manos sobre el varón y ponga en él, Señor, seguridad, confianza y preservación de vida. Espíritu Santo, te pido, Dios eterno, que sea tú, Señor, tocando cada fibra de su cuerpo. Señor, que donde haya tenido ese accidente, Señor, él ha podido salir, Señor, dando testimonio de que tú eres fiel. Espíritu Santo, te pido por la familia que está también, Señor, preocupada. Señor, dale descanso, dale sabiduría, dale amor y confianza, Señor. Te lo pedimos, Señor, creyendo en el poder de tu nombre. La sangre de Cristo tiene poder y declaro, Señor, las bendiciones que sobre y abundan en la iglesia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiamos, gracias, pueden sentarse. Confiamos de que Dios va a obrar en la vida de Pablo Linares. Amén. En esta tarde tengo una palabra muy hermosa y no es en calidad de prédica, pero es narrativa. Voy a narrar algo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo saben que el Espíritu Santo es un Dios de orden. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es un Dios de orden? No hace cosas en desorden, lo hace todo en orden. Amados hermanos, nosotros hablamos en lengua y profetizamos y creemos en el poder que tiene hablar en lengua. Ahora bien, quiero hablar un poco de todo esto. ¿Cuándo empieza el poder hablar en lengua? Bueno, vamos a ir a en el capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan, por favor. Versos 32, 33 y 34. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios, hay un solo amén. Vamos a esperar todos los otros amenes. Hay dos amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió ¿a qué? A bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he aquí que he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué hermoso es que Juan pudo abrir información de parte de Dios, porque no es una información teórica, no es que viene del Antiguo Testamento, viene de una revelación que Juan vio. Juan era familia de Jesús, pero no lo conocía como él era. Yo puedo conocer a mi hermana Débora, pero el Señor me puede revelar algo de Débora que yo no conocía. Y yo decía, yo no conocía de Débora esto. Sí la conocía en los lazos sanguíneos, en la relación de familia que tenemos. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo iba a ser el que iba a transportar el ministerio de Jesús a la iglesia. El ministerio que Jesús empezaba era endorsado por el Padre. El Padre envió a su Hijo y su Hijo envió al Espíritu Santo. Y quiero decirle esto, en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, se manifestó lo que era el hablar en lengua. Era la primera vez que se había oído una persona hablar en lengua. Y no solamente uno, habían 120 en el aposento alto. Y de esos 120, ellos todos hablaron como el Espíritu le daba que hablasen. Oiga esto, no era lo que ellos querían hacer, no era el antojo o el capricho de ellos, era como el Espíritu Santo le decía que lo hiciesen. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo toma control a veces cuando uno no cree que es apropiado? Dice, no, ahora no es apropiado. Pero el Espíritu Santo es un Dios de orden. Y Él sabe cómo llevar su orden. Él lleva su orden a veces cuando nosotros no creemos que ese es el orden. A mí el Espíritu Santo en ocasiones me ha dicho, tiene que hablarle a esta persona. Y yo, ¿y cómo me lo dice? No me lo dice con las escrituras, pero en mi corazón empieza ese pensamiento. Tiene que decirle a Ismael esto, tiene que hablar con Ismael, tiene que tomar. Y tal vez yo no quiero hacerlo, pero el Espíritu Santo me dice, tiene que hablar con él. Porque esto es lo que el Espíritu Santo hace. Lleva a cabo la obra de Dios a través de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Entonces, vamos a ver cómo es el Espíritu Santo. Hay muchas personas en esta nación y en muchos países donde no creen que el Espíritu Santo debe de estar manifestándose en forma de lengua. ¿Cuánto han oído de esto? Que el Espíritu Santo no debe, la iglesia no debe de hablar en lengua. Que la lengua es algo para la iglesia primitiva solamente. Pero vamos a una de las iglesias del Nuevo Testamento. Vayan conmigo al capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Vamos a pasar unos cuantos minutos en este pasaje bíblico. Quiero que sepan que este pasaje bíblico nos habla a nosotros muy claramente de cómo debemos usar e interpretar dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 al 5 y después vamos a ir del verso 26 al verso 33 en el mismo capítulo 14. En el capítulo 14 verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones
espirituales, pero sobre todo que profetice. Porque el que habla en lengua, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Quiero leerlo de nuevo, el verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esto quiere decir que la iglesia realmente tiene una facultad dada por Dios, no por el hombre. Yo no puedo decirle, Moisés, tú vas a hablar en lengua dentro de 5 días. No puedo. Porque estaría yo manipulando lo que tiene que hacer ¿quién? El Espíritu de Dios, que fue el que entregó este regalo a la iglesia. Cuando yo digo el don de lengua, estoy hablando el regalo de hablar en otras lenguas. ¿Quién tiene por ahí capítulo 3, 1 Corintios 13:1? Alguien hasta se lo saben de memoria, ese versículo, 13:1. Sí. Así es, exacto. Eso quiere decir que si yo hablo en lenguas y no tengo amor, esas lenguas no son de Dios. Es como un metal. No va a tener ningún efecto en mi corazón, no va a tener un efecto en la iglesia. Y la iglesia se sostiene de la palabra de Dios. La iglesia no se sostiene solamente de los fondos que entran. Sí, las personas deben de aprender a honrar a Dios, no a creer que están pagándole, no creyéndole que están haciendo que su dinero cuente, sino honrando a Dios. Ahora bien, aquí dice en este versículo, en el capítulo 14, en el segundo versículo, bueno, en el tercero, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. Si nosotros, la iglesia, todo lo que va a ser para edificación. Muchos problemas han sucedido en la iglesia por el mal uso de este regalo de Dios. Hay personas que me dicen, el Señor me dice que tú te vas a casar con esa muchacha y lo vamos a ver. Sin embargo, sin conocerlo, ellos ya están casados. ¿Está en contradicción? Sí, porque estoy haciendo algo que no está basado en la palabra de Dios. Estoy haciendo algo impulsado tal vez para impresionarlo. No estoy edificando la iglesia. Ellos, al contrario, van a decir, mira, vámonos de aquí, porque esta persona realmente no sabe lo que está diciendo. Y eso no es de Dios, porque si fuera de Dios, estuviera hablando las cosas como son. Entonces, han habido muchos daños en la iglesia en el hablar en lengua. Hay muchas personas que han desistido de buscar la llenura del Espíritu Santo para recibir el don de hablar, el regalo de hablar en lengua. Mira cómo dice, exhortación, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El verso 4, ¿qué dice? El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué es
la profecía. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Hablar de un acontecimiento futuro. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que hablar en lengua y profetizar es importante, pero no es algo místico, no es algo, el Señor me dice esto. No, amados hermanos, no. El Señor puede hablarnos a nosotros, como me ha dicho a mí a veces, me ha dicho a mí, dile a Ismael algo, díselo, dile lo que yo te estoy diciendo. Y yo, Señor, esto es mi mente que está jugando conmigo. Y no es mi mente, porque viene y se da el caso que Ismael viene y me pregunta algo concerniente a lo que yo le tengo que decir. Entonces yo entiendo, wow, el Señor me está diciendo que haga las cosas y yo estoy siendo renuente a lo que el Señor me dice que haga. Entonces tenemos por todos los medios que usar esta clase de sensibilidad del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, aquellos que han confesado a Jesucristo, porque han sido sellados con Cristo, por Cristo. Ahora, el que habla en lenguas extrañas sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a quien, a la iglesia. El verso 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Entonces, si yo empiezo a hablar en lengua, y no la interpreto, vengo a hacer daño a la iglesia, porque la iglesia se va a decir, sí, está hablando en lengua, sí, es una persona que está bautizada con el Espíritu Santo, pero me está dejando a mí sin entendimiento. Entonces, si yo voy a hablar en lengua, es mejor que yo me arrodille y lo haga en silencio para edificación de mi vida, no la de los demás. Mire como dice, este capítulo es muy importante, porque muchas personas dicen que el hablar en lengua fue solamente para la iglesia primitiva, pero vemos que hay un problema y se está tratando ese problema en una de las iglesias del Nuevo Testamento, y hoy en día esto sigue sucediendo. Mira cómo dice, vamos a terminar el 5. Dice, así que todo el que vosotros habléis en lengua, pero más el que profetiza para que reciba edificación. Nosotros siempre vamos a usar el don de lengua para edificar la iglesia, no para impresionar a la iglesia, no para declarar que somos más espirituales que otros. Porque, fíjese, hay personas que hablan en lengua, pero su testimonio o su comportamiento dentro de la iglesia es como el que leyó el hermano Ismael. El hermano Ismael leyó el capítulo 13, el verso 1, dice que si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, que no tiene entendimiento, no tiene beneficio. El beneficio de hablar en lengua es que nosotros seamos edificados y que la iglesia sea edificada. Entonces dice, si hay intérprete, hable en lengua, porque va a interpretar lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué es lo que va a decir el Espíritu Santo? Va a decir, tú estás en pecado.
No. El Espíritu Santo no va a hacer eso delante de todas las personas, sino va a ser como hizo Isaías cuando fue a ver a David con su pecado. Él no llamó a todo el pueblo y le dijo: vengan, hey, vengan a oír esto, vengan a ver lo que David, lo que le voy a decir a David. No, fue a la casa de David y habló con David solo. Entonces, siempre que el Espíritu Santo va a hablar en lengua, ¿va a ser para qué? ¿Ah? Pero dilo alto. Tú estabas jugando, tú no estabas diciendo edificación. La iglesia necesita ser edificada. Las personas cuando vienen a la iglesia necesitan recibir las promesas. Por eso es que el ser humano viene a la iglesia. Una de las facultades, y se van a sorprender todos ustedes, ¿para qué Dios abrió la iglesia? ¿Para enseñarnos a qué? ¿Ah? Ok, está bien. ¿Para qué el Señor abrió la iglesia? ¿Para enseñarnos a qué? A caminar. Por allá atrás, por aquí atrás, por aquí en el medio. ¿Para qué el Señor? ¿Ah? ¿Para enseñarnos la palabra? Sí. Le dio. A ti no. ¿Sabe qué? La iglesia abrió la puerta para enseñarnos a morir. Nadie está preparado para morir. Nadie quiere morir. El que quiere morir es que tiene una depresión aguda y dice: no quiero nada, quiero morirme. Pero la iglesia abrió su puerta para enseñarnos a morir. Primero a morir a la carne y después morir para estar con Cristo Jesús, que no es una muerte física, es una muerte transitoria a la presencia de Dios. Es por eso que nosotros venimos a la iglesia. Muchas personas dicen: vengo a la iglesia a conocer la palabra. Sí, tienes que conocer cómo te tienes que comportar para poder presentarte a Dios, porque si no conoces cómo tienes que comportarte, no vas a ir a la presencia de Dios. Y muchas personas juegan con el conocimiento, conocen lo que tienen que hacer, no lo hacen y mueren. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? Edgar, ¿qué pasa con una persona que juega, que se pone a vivir una vida que no es la que es una vida sincera delante de Dios y íntegra a Dios? Se está engañando a sí mismo, la palabra lo dice. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lengua, es para la iglesia, pero se debe de usar ¿en qué? En orden. No se debe de hacer desorden. Vamos al versículo 26. ¿Lo tienen? El verso 26. Rufino, el versículo 26 de Primera de Corintios capítulo 14. Está en la pantalla. Ahí en la Biblia también. Dice así: ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo, tiene ¿qué? Doctrina, tiene ¿qué? Lengua, tiene ¿qué? Revelación, tiene ¿qué? Interpretación. ¿Y cómo termina el verso 26? Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Lo más hermoso es cuando una iglesia sabe
que no debe de jactarse, o que lo que se congregan no deben de presumir de que son bautizados con el Espíritu Santo, sino que usan los regalos de Dios para edificar. El bautismo del Espíritu Santo es una de las áreas más importantes de la iglesia, porque Jesucristo mismo fue el responsable. A él se le dio la responsabilidad de bautizar al cristiano, de bautizar a aquel que ha aceptado su nombre. Y el verso 27, ¿qué dice? Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o quién, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo. ¿Y para quién? Para Dios. Necesitamos tener esto claro. Necesitamos, si usted va a hablar en lengua, hable para usted solo, no para que lo oigan los demás hermanos y empiecen a decir, si está hablando en lengua, ¿quién lo va a interpretar? Y se dijo que era una lengua extraña, que no es un idioma que uno dice, se escribe con A, antes de P y B se escribe M. Entonces, quiero decir que no hay una ortografía para hablar el idioma de angelical. No hay un idioma, no hay una, ¿cómo se llama? Un orden de cómo decir, no se dice así, porque es el Espíritu que está tomando nuestras cuerdas vocales para hablar, para edificarnos nosotros y para hablar ¿con quién? Con el Padre. ¿Cuántos de ustedes anhelan esa conversación? Es como el cántico. Mire, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, es como... Y entonces empiezo a amplificar el sonido. Pero no es que el sonido va a ser alto, sino es que va a profundizarse en el corazón de los demás. Va a entrar al corazón de los demás. Va a penetrar de una forma fuerte y firme al corazón de los demás. Así es. Y quiero decirle, mire, el verso 28, y si no hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. El 29 dice, asimismo los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que tuviese sentado, calle primero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a leer de nuevo. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué es lo que se debe de juzgar? Lo que habló el profeta. ¿Y qué habla? ¿Y qué dijimos que cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ahora, si yo le digo, mira, en aquella esquina va a caer hay un problema y tenemos que ir a orar allí en aquella calle. Estoy haciendo algo que realmente la Biblia no me está diciendo que lo debo de hacer. Debo de hablar lo que está escrito. Hay una cita bíblica que a mí siempre la digo cuando tengo la oportunidad. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no habla conforme a lo que está escrito, es porque no le ha amanecido.
¿Por qué? Porque en ese capítulo, Isaías 8, habla de la brujería, habla de que el pueblo de Israel se enamoró de las religiones que tenía el pueblo pagano, y ellos se enamoraron de eso. Ellos hablaban igual que en eso, y él le decía: háblale al palo y dile al palo que te diga que va a llover. Háblale a la piedra y dile: piedra, hoy va a haber comida. Entonces él, al final de ese versículo, de ese capítulo 8, dice: a la ley y al testimonio, si no habla lo como está escrito, es porque no le ha amanecido. Entonces, si yo le voy a decir a ustedes: vamos a aquella calle porque allí hay un problema y tenemos que ir a orar, no es bíblico que yo haga cosas que no están escritas en la Biblia. Sí, el Señor puede darnos el don de ciencia. ¿Sabe cuál es el don de ciencia? Saber cosas que no la podemos explicar. Como la ciencia. La ciencia tiene leyes. La gravedad. Nosotros no sabemos cómo trabaja la gravedad, pero sí podemos ver que la gravedad existe. Y tenemos fórmula para la gravedad. Decimos, la gravedad trabaja de esta forma, puede correr, si la gravedad está así, puede hacer esta velocidad. Podemos hacer muchísimas cosas con la ciencia, pero el don de ciencia nos habla a nosotros de cosas que tienen que revelarnos por el Espíritu. Pero quiero hablar primordialmente del Pentecostés. ¿Sabes, Carlos, lo que es el Pentecostés? Es el inicio de una iglesia que empezó empoderada con el don de lenguas. La lengua es importante, pero debe de usarse ¿qué? En orden. Si la usamos en desorden, no estamos agradando a Dios. Estamos manipulando, estamos tratando de impresionar a personas porque somos súper espirituales y no debemos de hacerlo. Dice el verso 30, y si algo le fuere revelado a otro, que tuviese sentado, calle el primero. Quiero decir esto. Pablo le está dando instrucción a la iglesia en Corintio cómo se debe de usar el don de lengua. ¿Por qué? Porque muchas personas lo usaban como a veces lo usan las personas que quieren dar a entender que son bautizados con el Espíritu Santo. Dice el verso 31, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el espíritu de los profetas está sujeto ¿a quién? ¿A quién? A los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Andrés? Alberto, ¿qué quiere decir esto? Tomás, Carlos, ¿qué quiere decir esto? Correcto. Y no va a hacer cosas si no hay un orden. O sea, yo no puedo decir, ahora mismo yo voy a hablar en lengua. Porque, ¿qué yo estoy haciendo si yo le digo ahora mismo yo voy a hablar en lengua y empiezo a hablar en lengua? ¿Qué estoy haciendo? Sí, y lo hago sin ninguna intención, solamente por decir que quiero hablar en lengua. Eso es importante, saber que una persona puede hacerlo, pero no debe de hacerlo. Por eso es que dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, que yo tengo que sujetarme
El espíritu mío puede decir, tiene que hablar en lengua, pero no voy a hablar en lengua para no dañar a los que están aquí. ¿Por qué? Porque tal vez Edgar no entiende lo que es el don de lengua. Tal vez Moisés dice, ¿por qué habla de esto? Entonces, Rufino dice, el pastor está lleno del Espíritu Santo, está hablando en lengua. Pero, amados hermanos, las cosas se deben de hacer en orden. O sea, yo no puedo decir, el Espíritu Santo ahora mismo me dice que habla en lengua. No, el Espíritu Santo no me va a decir a mí. Yo sujeto al Espíritu Santo. Por eso es que dicen, ¿cuánto han oído que la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado? En Efesios lo dice. No contristéis al Espíritu Santo, porque uno puede contristar al Espíritu Santo como a sí mismo. El Espíritu Santo no es el que me va a decir a mí, empieza a hablar en lengua ahora mismo. Si yo empiezo a hablar en lengua ahora mismo porque estoy explicando sobre la lengua, estoy haciéndolo erróneamente, porque yo no tengo que probar. Si tengo el Espíritu de Dios, no tengo que probar que yo puedo hablar en lengua. Lo único que yo tengo que hacer es, si el Espíritu me dice que diga algo en el Espíritu, yo le digo, amados hermanos, hay un tiempo ahora para hablar, y este tiempo es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Está diciendo a la iglesia es a la congregación. Y el que escucha la palabra y no hay un intérprete, no se debe de hacer. Lo leímos. Si no hay intérprete, no se debe de hablar en lengua. ¿Por qué? Porque no somos edificados. ¿Y para qué es la lengua? ¿Para qué es el regalo de hablar en lengua? Para edificación. No es para impresionar. Decir, no, ese varón habla en lengua. Esa hermana es consagrada porque mira cómo habla en lengua. No, tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios. Y Dios habla de muchas maneras y ahora ha hablado a través de su palabra, a través de los profetas. Y dice el verso 32, y los espíritus del profeta están sujetos, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el 33 dice, pero Dios no ha dado, Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. El don de lengua que bautizó la iglesia en el aposento alto, y decían todos, no, estos son que están llenos de mosto. Entonces Pedro tuvo que hablar qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaban hablando así, por qué entendían en sus propias lenguas lo que estaban diciendo ellos. Cosas hermosas para edificar, no para dañar. Exacto. Si una persona está viviendo en pecado, no es propio que la iglesia se pare, o que un hermano o una hermana o un pastor o un líder o quien sea se diga, aquí hay pecado, y la persona que está pecando ahora mismo va a empezar a hacer algo. Eso tiene una raíz, se llama brujería, y está en el capítulo 8. Yo quisiera que pudiéramos leer el capítulo 8 de Isaías. Isaías 8. Isaías capítulo 8. Se lo voy a buscar ahora. Isaías capítulo 8.
habla de Jesucristo, del nacimiento de Jesús. Verso 11. ¿Lo tenemos? Verso 11. ¿Cómo dice? Porque Jehová me dijo esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino del pueblo, diciendo: no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, y sé vuestro temor, y a él sea vuestro miedo. Entonces el verso 14 dice: entonces será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por red de morador de Jerusalén. Dice: muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esparce pues, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en los montes de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: no consultaré al pueblo de Dios, consultaré a los muertos por los vivos. Entonces ahí dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces quiere decir que este pueblo estaba realmente dado a invocar a los muertos, el pueblo de Israel se había apartado y estaba en pecado. Y a veces el mundo viene a la iglesia y quiere transferir los valores de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo para usarlo, para decir: el Espíritu Santo me dice que tú te vas a casar con fulana de tal, me dice que tú estás pecado, que tú estás aquí, que tú estás allá. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Edifica la iglesia. ¿Cómo la edifica? No sacándola a la luz los pecados, sino confrontándolo en una relación personal. ¿Cuántos conocen la historia cuando a David se le confrontó por su pecado de inmoralidad? El profeta Isaías no fue a la esquina del cosa y dijo: yo quiero llamar a David para decirle a ustedes todo lo que David hizo. No, lo llamó, lo confrontó en su casa, y en su casa le dio la sentencia que Dios había establecido por lo que él hizo. ¿Y cuál fue la sentencia por haber hecho tan atrocidad? Le dijo: por haber tú hecho este pecado, va a tener una consecuencia. No vas a morir, pero le dijo: el reino del pueblo de Israel va a ser dividido en dos. Y así fue. Después de Salomón,
hubo una división y hubieron el reino del norte y el reino del sur. Pero quiero decirle que todo esto es producto de una desobediencia. Pero la desobediencia no se trató públicamente, sino se trató en privado y pudimos ver los resultados en público, pero no se abochornó a la persona, no se dañó a la persona, sino que se edificó a la persona. La persona no murió, pero la persona recibió el consejo de Dios. El consejo de Dios siempre va a ser bueno. Nunca va, aunque sean las consecuencias malas de nuestras acciones, todavía el Señor nos va a dar a nosotros el derecho de poder restaurarnos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que restaura? Hay personas y congregaciones que lamentablemente, si una persona peca, jamás puede volver a pararse en el púlpito. ¿Sabe por qué? Porque para ellos ya el Señor desechó a esa persona. Y la palabra de Dios nos dice que si el justo cae 7 veces, Jehová lo levanta. Sí, y eso es Dios. Y Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice 70 veces 7. O sea, que Dios usa la misericordia para con el ser humano, y Dios espera que nosotros también usemos ¿qué? La misericordia. Y esto es lo más importante del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos un domingo de Pentecostés, no solamente para tener cánticos hermosos que hacen enseñanza de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero necesitamos entender que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién estuvo aquí en la mañana? ¿Se acuerdan cuando el predicador estaba diciendo que se le perdió su hija? ¿Cómo estaba él cuando no conocía dónde estaba la niña Celeste? Estaba en un estado de desesperación, y él transfiere esa ansiedad, él la transfiere a que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, así como estaba él, así necesitamos orar para que Dios nos bautice, para que Dios haga su voluntad en nuestra vida y nos llene del Espíritu Santo. No para nosotros jactarnos y decir, yo soy bautizado con el Espíritu Santo, yo califico, pastor, yo califico para esa posición porque yo tengo el Espíritu Santo. Si usted quiere poner a un hermano a pastorear, yo tengo el Espíritu Santo, pastor. Es más, yo tengo 3, 4 generaciones atrás de mí que vienen inculcándome los principios y los valores. No, amados hermanos, no es para eso el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque si uno está débil, el enemigo puede hacer estrago. Y no importa el rango ministerial que tenga, porque uno en este caminar hemos visto superintendentes caer, hemos visto pastores caer, hemos visto hermanos caer, hemos visto consagrados caer, hemos visto a muchas personas caer de la gracia de Dios, caer en pecado y aún hablando en ¿qué? En lenguas. Así que por favor, seamos llenos del Espíritu Santo, hablemos en lengua y profeticemos conforme a lo que está escrito. Profeticemos conforme a la palabra de Dios, no a lo que nosotros nos viene, sino a lo que Él dice las Escrituras, porque las Escrituras no se equivocan y no va a haber contradicción a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hasta aquí mi parte en esta noche. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y yo espero que toda la iglesia
sea llena del Espíritu Santo. Yo espero que toda la iglesia reciba el bautismo del Espíritu Santo y hable en lengua para edificarse a sí mismo, para entender que Dios y el Espíritu de Dios hablan con nuestro espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar para así quedar despedido. Vengan por acá. Vengan por acá. Vengan. Vengan. Vengan por acá. Vengan por acá. Vengan, vengan por acá. Vamos a orar. Carlos, Roberto, vengan por acá. Vamos a orar. Vengan. Daniela, venga por acá. Vamos a cerrar el servicio de esta noche orando para que el Espíritu Santo nos dé la revelación de su palabra en nuestro corazón y la podamos seguir poniendo en práctica. Amén. Soberano Dios, te doy gracias. Señor, creo, Señor, que tu palabra, Señor, rendirá el propósito por el cual fue enviada. Espíritu Santo, toma control, Señor, de esta noche. Esto no fue una noche normal. No vimos la liturgia como usualmente la vemos. Pero, Señor, tú estás en medio nuestro. Tú querías que hoy se hablase, Señor, sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre hablar en lengua, sobre lo que es importante que la iglesia conozca. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a preservar, Señor, y a perseverar en lo que la promesa de Dios dice que hará. Señor, que nos hará, Señor, hablar en nuevas lenguas, que podremos, Señor, manos y, Señor, sanarán. Y podremos, Señor, y si aún, Señor, dice la palabra, si comemos cosas mortíferas, el Espíritu de Dios, dice que no nos hará daño. Espíritu Santo, yo te pido que tú cuides a tu iglesia, que la cubra con tu sangre preciosa, que ponga un cerco de protección en los hermanos que van a trabajar, en los hermanos que viven, Señor, buscando tu presencia. Ayúdalos, Señor. Mira aquellos que son adoradores, ayúdalos, Señor, a seguir caminando en fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro, Señor, el poder de Dios manifestándose. En el nombre de Jesús clamo, Señor, que la sangre de Cristo, hará, Señor, proeza con esta iglesia. Y esta iglesia se levantará con poder. Y esta iglesia estará, Señor, firme ante cualquier acechanza, porque sabemos, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros es Jesucristo, y Él nos dará la victoria hasta su venida. En el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, proclamo, Señor, una llenura del Espíritu Santo, de una forma que inconfundiblemente hablemos de Él con denuedo, hablemos de Cristo con el poder de la palabra, hablemos, Señor, con la firmeza del Espíritu de Dios. Manifiéstate, Señor. Declaramos, Señor, el poder de Dios en la iglesia, en el lugar donde tú nos has plantado, Señor, para caminar, Señor, por fe. Bendecimos, Señor, el tiempo que tenemos. En este tiempo, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en fe. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden saludarse. Dios me los bendiga a todos. Quedamos despedidos. Y qué bendición. Daniela, ven, dame la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga.